acabo de usar tu tarjeta para una factura, mintió mi mamá. 12 horas después, mi cuenta estaba vacía, faltaban $4.600. Papá sonrió con suficiencia. Caridad. Yo solo hice una cosa, en silencio. A las 9 de la mañana, mamá abrió su aplicación de Gmail y gritó tan fuerte que los vecinos salieron a la calle. Un mes antes de que todo se fuera al infierno, estaba en casa para el cumpleaños de mi madre. Fuimos a almorzar, solo nosotras dos, como en los viejos tiempos. Eligió un lugar que apenas podía permitirme, pero no dije nada. Pensé, bueno, una vez al año. Pidió aperitivos, cócteles, postre, todo completo. Cuando llegó la cuenta, me dedicó esa mirada inocente y dijo, dejé mi cartera en el coche. Le di mi tarjeta. Se acercó al mostrador para pagar. Vi cómo guardaba la tarjeta en su bolso en lugar de devolvérmela. No dije nada. Más tarde esa noche, me di cuenta de que no estaba en mi cartera. Le envié un mensaje. Dijo que la había encontrado en su bolso por accidente y que me la traería la próxima vez que nos viéramos. Le creí. Era más fácil creer que asumir algo más oscuro. Pasaron las semanas. No volví a preguntar. Tenía Apple Pay en mi teléfono, de todos modos no usaba la tarjeta física. Me dije a mí misma que probablemente se le había olvidado. Luego llegó el sábado. Estaba tumbada en la cama cuando recibí su mensaje. Hola, acabo de usar tu tarjeta para una factura. Te lo transferiremos de vuelta el lunes. ¿Te quiero? No me pareció bien. Normalmente, al menos preguntaría primero, pero intenté no darle demasiadas vueltas. Me dije a mí misma que tal vez era una factura de la luz o algo así. $80, $100 como mucho. Estaba molesta, pero no sorprendida. Aún así, algo me siguió inquietando todo el día. Alrededor de las 10 de la noche, cedí y abrí mi aplicación bancaria. $12.33. Se me encogió el estómago. Actualicé la pantalla 2 veces, esperando que fuera un error. Luego abrí el historial de transacciones. Había 3 retiradas masivas, $1.800, $1.200, $1.600, todas figuraban como transferencias AC, todas espaciadas por unas pocas horas, todas el mismo día. Me quedé mirando la pantalla un rato antes de llamarla. No contestó. Le envié un mensaje. Nada. Llamé a mi padre. Directo al buzón de voz. Apenas dormí. Me senté allí toda la noche, actualizando mi cuenta bancaria como si los números pudieran cambiar. En algún momento, le escribí a mi amigo Teo. Es abogado. Solo necesitaba saber cuáles eran mis opciones. Le envié capturas de pantalla, le dije que la tarjeta había estado en su posesión durante un tiempo, que nunca di permiso para esas transferencias. No hizo preguntas. Solo dijo, reenvíame la lista completa de transacciones y sus direcciones de correo electrónico. El domingo por la mañana, conduje hasta su casa. No les avisé. Todavía tenía una llave de repuesto. Su coche estaba en la entrada, así que entré. Me senté en el sofá y esperé. Eran poco más de las 8:30 de la mañana. Exactamente a las 9, oí la vibración de su teléfono en la mesita. Había recibido una notificación de Gmail. Lo cogió, lo abrió y gritó. Un grito real, gutural. En cuestión de segundos, oí voces fuera. Los vecinos salieron a su porche. Uno de ellos incluso se acercó a la puerta y llamó para asegurarse de que todo estaba bien. Mi madre no abrió la puerta. Estaba paralizada, mirando su teléfono. Mi padre entró desde la cocina y preguntó qué pasaba. Ella le entregó el teléfono. Él leyó la pantalla y soltó una risa seca. Caridad, murmuró y negó con la cabeza. Fue entonces cuando supe que no habían usado el dinero para ninguna emergencia. No estaban atrasados en las facturas. No corrían peligro de perder la casa. Lo cogieron porque podían. No dije nada, solo observé. Lo que acababa de leer era una carta de demanda formal enviada por Teo, dirigida a ambos. Exponía el uso no autorizado de mi cuenta, el hecho de que la tarjeta había estado en su posesión sin permiso, y la cantidad total retirada.
Les daba 72 horas para devolver hasta el último céntimo o enfrentarse a un tribunal civil. No gritó porque se sintiera culpable. Gritó porque alguien la había descubierto. Después del grito, después de que los vecinos volvieran a sus casas, susurrando, Dios sabe qué, mi madre se quedó allí paralizada, agarrando su teléfono como si la hubiera quemado. Mi padre leyó el correo electrónico, le dirigió esa mirada que decía, te lo dije, y luego se giró hacia mí. Sonrió. No una sonrisa cálida. Una de esas pequeñas expresiones de suficiencia que la gente pone cuando cree que todavía tiene el control de la situación. Vamos, Nina. No hagas esto dramático. Eso fue lo primero que me dijo cualquiera de los dos. No hablé. No iba a suplicar por mi propio dinero. No iba a discutir sobre lo que habían hecho. Solo esperé. Mi madre finalmente salió de su estupor y se lanzó a un discurso. No una disculpa, no una explicación, un discurso sobre lo difíciles que habían sido las cosas últimamente, lo apretado que estaba el dinero, como yo nunca entendía lo que es ser responsable de una familia. Dijo que sí, que tal vez se equivocó al no preguntar, pero que no era como si lo hubieran robado. Simplemente usaron lo que ya estaba en la familia. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto no iba a ser un error que admitirían. Realmente pensaban que tenían derecho. Cuando no respondí, mi madre cambió de táctica. Se puso más ruidosa, dijo que había planeado devolvérmelo, que yo no tenía derecho a airear nuestros trapos sucios y a echarle un abogado encima, que lo que hice fue una falta de respeto, agresivo, ingrato. Dijo que la peor parte de todo esto no era el dinero, era que me había vuelto contra mis propios padres. Le hice una pregunta. ¿Dónde está mi tarjeta? Parpadeó. Dijo que no estaba segura. Que tal vez estaba en algún cajón. No le creí. Entré en la cocina, abrí el cajón que siempre usábamos para trastos, pilas viejas, bolígrafos, monedas sueltas y allí estaba, mi tarjeta, justo debajo de un folleto de Bed Bath & Beyond. La cogí. Me siguió e intentó decir algo sobre cómo pensaba devolvérmela, pero simplemente me di la vuelta y salí. Me siguió hasta la puerta, gritándome, diciendo que estaba exagerando. Para cuando llegué a casa, tenía 9 llamadas perdidas de ella, 5 de mi padre y 2 de números desconocidos. Luego llegó el mensaje, no arruines a esta familia por un malentendido. Habla con nosotros antes de hacer una estupidez. ¿Crees que un abogado va a arreglar esto? No respondí a ninguno. Los bloqueé a ambos y a los números desconocidos. Una hora más tarde, recibí una llamada de mi tío, el hermano de mi madre. No hablamos a menudo, pero siempre ha sido decente. No como el resto de la familia. Dejé que sonara una vez y luego contesté. No perdió el tiempo. Dijo, hola, acabo de salir de casa de tus padres. ¿Qué está pasando? Al parecer, uno de los vecinos le había llamado después de oír los gritos, le dijo que algo grave había pasado. Fue a comprobarlo. Mi madre estaba histérica. Mi padre, impasible. Ninguno de los dos le contó toda la verdad. Así que, yo lo hice. Le conté lo de la tarjeta, el mensaje, las retiradas, la forma en que se quedaron en silencio cuando los confronté, y cómo se volvieron contra mí en el segundo en que se involucró un abogado. Hubo un largo silencio después de que terminé. Luego dijo, tienes que presentar una denuncia policial. Incluso si no actúan, crea un registro. No querrás que le den la vuelta a esto y hagan que parezca que les diste permiso. Ya sabía que tenía razón. Le dije que lo haría el mismo día. Así que lo hice. Imprimí el extracto bancario, el mensaje de mi madre y una captura de pantalla del correo de demanda que Theo había enviado. Fui a la comisaría sobre las 5:30 de la tarde. ¿Estaba tranquilo? Le dije al oficial del mostrador que necesitaba denunciar retiradas no autorizadas por un miembro de la familia. No pareció impresionado. Me hizo algunas preguntas, anotó algunas cosas y luego dijo, esto suena a algo civil, no penal. Le pregunté sin rodeos, si alguien que no conozco coge mi tarjeta y la usa sin permiso, es un robo. Pero si lo hace mi madre, es solo un asunto familiar. No respondió. Simplemente me dio un formulario y me dijo que lo mantendrían en sus archivos. Me fui con un número de caso.
Era suficiente. Cuando llegué a casa, llamé a Theo y le conté lo que había pasado. No perdió ni un segundo. Esa noche, justo antes de la medianoche, presentó una demanda civil. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico. Era de Theo. Mis padres estaban oficialmente demandados. Iban a ser notificados en 48 horas. No lo sabía entonces, pero lo que pasó después, las llamadas, las súplicas, las amenazas, los secretos, ese fue el verdadero comienzo. Les notificaron el martes por la mañana. Me enteré 2 horas después, cuando mi madre llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin pensar, imaginando que podría ser alguien del trabajo. En el momento en que oí su voz, temblorosa y llorosa, casi colgué. No dijo hola. Fue directa al grano. Nina, ¿qué estás haciendo? No tenías que hacer esto. Podrías haber hablado con nosotros. Me quedé en silencio. Continuó, diciendo que era humillante, que el vecino vio al tipo entregarles los papeles y ahora todo el mundo piensa que somos criminales. Luego me soltó una frase que no esperaba. Ya te dije que te lo devolvería. ¿Qué más quieres de nosotros? Como si los estuviera exprimiendo por dinero que no debían. Como si estuviera siendo irrazonable. Le dije que hablara con Theo, mi abogado. Luego colgué. Bloqueé el número 5 minutos después. Por la tarde, mi teléfono empezó a sonar de nuevo. Esta vez era mi padre. No contesté. Siguió llamando, 5 llamadas perdidas en menos de 30 minutos. Finalmente contesté a la sexta. No gritó, no lloró. Habló como si estuviera cerrando un trato de negocios, tranquilo, ensayado. Dijo que lo que pasó fue feo pero solucionable, y que estaba dispuesto a arreglar las cosas, pero que yo necesitaba retirar la demanda antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Luego vino la advertencia, metida en una frasecita tranquila como si no significara nada. Sabes, estas cosas no solo nos hacen daño a nosotros. También te hacen daño a ti. Te arrepentirás de arrastrar el nombre de la familia por los tribunales. Fue entonces cuando me di cuenta de que nunca tuvo miedo de equivocarse, solo de equivocarse públicamente. No respondí. Simplemente terminé la llamada. Esa noche, apareció fuera de mi apartamento. Se quedó en la puerta durante mucho tiempo, llamó, dijo mi nombre, dijo que solo quería hablar. Luego, cuando no contesté, dijo algo que me heló la sangre. No vas a ganar esto. Es tu palabra contra la nuestra. Sé inteligente. No abrí la puerta, pero lo grabé todo. Le envié el audio a Theo. 10 minutos después, llamó. Te ha amenazado. Eso no es poca cosa. No estaba asustada, exactamente, no de él. Pero estaba enfadada de una manera que se sentía pesada, como si hubiera terminado de jugar a la defensiva. Theo volvió a preguntar si quería llegar a un acuerdo si me lo ofrecían. No respondí. Todavía no lo había decidido. Al día siguiente, fui a trabajar como de costumbre. Alrededor del mediodía, mi jefe me apartó. Habían recibido un mensaje de voz de alguien acusándome de malversar fondos de la empresa y de estar siendo investigada por fraude. Trabajo en marketing, no toco el dinero de los clientes. Era una tontería, pero dijeron que aún así tenían que informar del incidente internamente. Me senté durante toda esa conversación sin reaccionar, pero ya sabía quién lo había hecho. Solo 2 personas sabían dónde trabajaba, y solo una de ellas había estado fuera de mi puerta hablando de que no iba a ganar. Más tarde esa noche, llamé a mi tío. Había estado en silencio desde el día en que presenté la denuncia. Ni siquiera pareció sorprendido cuando le conté lo de la llamada a mi trabajo. Dijo que mi madre y mi padre estaban contando a la gente una versión muy diferente de la historia. Le pregunté qué habían estado diciendo. Dudó, y luego me lo dijo sin rodeos. Estaban diciendo a la familia que me ofrecía ayudar a pagar una factura y que luego lo convertí en una demanda para hacerlos quedar mal. Que malinterpreté algo pequeño y reaccioné de forma exagerada. Estaban reescribiendo la historia, no solo para salvar las apariencias, sino para convertirme en la villana. Mi tío dijo que intentó rebatirles, pero la mayoría de la gente no quería oírlo. Unos pocos le dijeron que me creían.
El resto simplemente no quería involucrarse. Antes de colgar, dijo, tienes que terminar lo que empezaste, porque si dejas esto ahora, simplemente lo volverán a hacer. Tenía razón. Para el viernes, Theo me reenvió la respuesta de su abogado. Era una broma, llena de declaraciones vagas sobre consentimiento verbal y confusión entre las partes. Ninguna mención de la cantidad, ni de la tarjeta perdida, ni de por qué ni siquiera se pusieron en contacto conmigo cuando se cogió el dinero. Entonces Theo volvió a preguntar, si ofrecen un acuerdo, ¿quieres aceptarlo? Esta vez, ni siquiera parpadeé. No. Quiero que un juez escuche cada palabra. La fecha del juicio se fijó, una real en el calendario, a una semana vista. No se lo dije a nadie, ni siquiera a mis amigos. Seguí trabajando como si nada estuviera pasando, pero mi mente estaba en un solo lugar. Pensé en cada segundo de ese estúpido almuerzo en el que le di mi tarjeta. En los seguros que estaban de que me echaría atrás. En el mensaje de voz a mi trabajo. En la mirada en la cara de mi padre cuando dijo, no ganarás. Y entonces, 4 días antes de la vista, ocurrió algo extraño. Mi madre me envió un mensaje desde otro número nuevo. Pero esta vez, sin drama, sin historia lacrimógena, solo una línea. ¿Podemos hablar? Solo un café, sin trucos. Por favor. Me quedé mirándolo durante mucho tiempo. No quería ir, pero tenía curiosidad. Y, sinceramente, quería mirarla a la cara y ver qué le quedaba por decir. Nos encontramos en una pequeña cafetería a medio camino entre nuestras casas. Llegué temprano y elegí un asiento frente a la puerta. Ella llegó tarde, con aspecto de no haber dormido. Sin maquillaje, sin espectáculo. Se sentó y no pidió nada. Sacó una carta de su bolso mecanografiada, firmada una disculpa formal. Decía que cogió el dinero sin permiso, que se arrepentía, que devolvería hasta el último céntimo. No la toqué. Luego sacó un cheque. Estaba a mi nombre por $4.600. La cantidad exacta. Tampoco lo toqué. Le pregunté por qué ahora. Me miró y dijo, porque si esto va a juicio, tu padre lo perderá todo, su trabajo, su jubilación. Lo arruinarás. No, hicimos algo terrible. No, siento por lo que te hemos hecho pasar. Solo, lo arruinarás. Le devolví el papel. Le dije que el dinero ya no era el problema. Que habían cruzado una línea de la que no podían volver. No discutió. Simplemente se sentó allí, me miró y dijo, entonces deberías saber algo. Fue entonces cuando sacó otra cosa. Una carpeta Manila. Dentro había capturas de pantalla impresas, correos electrónicos míos, cosas privadas, mensajes que había enviado a amigos, borradores antiguos guardados, incluso una captura de pantalla de una nota personal que guardaba en mi almacenamiento en la nube, cosas a las que no debería haber tenido acceso. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Le pregunté de dónde las había sacado. No dijo nada, solo sonrió un poco. Salí de allí. Más tarde esa noche, llamé a Theo y se lo conté todo. Le envié por correo electrónico escaneos de las páginas que me mostró. No habló durante unos segundos. Luego dijo algo que lo cambió todo. Tus padres no solo cogieron tu dinero. Te han estado espiando. Me explicó que lo que le había mostrado, especialmente esa nota privada de mi nube, significaba que o bien habían hackeado mi correo electrónico o de alguna manera habían accedido a mis dispositivos antiguos. Que esto ya no era solo civil. Era penal, robo de identidad, fraude electrónico, ciberdelito. Me preguntó si alguna vez había iniciado sesión en mis cuentas desde su casa. Lo había hecho, una vez. Había usado su viejo ordenador de sobremesa mientras estaba de visita por Navidad del año anterior, solo para revisar mi correo. Podrían haber guardado la información de inicio de sesión, haber accedido a todo. Me dijo que presentara una segunda denuncia policial. Lo hice a la mañana siguiente, y eso cambió todo el caso. Cuando la nueva denuncia entró en el sistema, la demanda judicial se amplió. Ya no se trataba solo del uso no autorizado de una tarjeta de débito. Ahora incluía robo digital, delitos informáticos. Ese mismo día, Theo me envió una actualización.
Su abogado se había quedado en silencio. 3 horas después, recibí un correo de mi padre. Sin saludo, sin despedida, solo esto: has dejado claro tu punto. Ganas. Pero no esperes ser nuestra hija después de esto. Lo leí 2 veces y luego lo borré. Para el lunes, teníamos una oferta de acuerdo. No solo por $4.600. Añadieron otros $2.000 por daños y perjuicios, más un acuerdo por escrito de que nunca volverían a contactarme. Lo firmé, y eso fue todo. 2 días después, el dinero llegó a mi cuenta. Mi tarjeta fue reemitida. Mi tío me envió un mensaje de una línea: están fingiendo que no ha pasado nada. Por supuesto que lo estaban. Pero lo que pasó después, ese fue el verdadero giro. 3 semanas después de que todo terminara, mi madre volvió a llamar. No contesté. Dejó un mensaje de voz. Estaba enferma. No enferma de mentira. Algo grave. Dijo que mi padre quería hablar. Dijo que necesitaban ayuda. Y escuché todo el mensaje sin sentir nada. Habían sido 3 semanas de paz. Sin mensajes, sin llamadas, sin visitas sorpresa. Había empezado a dormir mejor. Dejé de revisar mi teléfono cada 10 minutos. Incluso pasé un día entero sin pensar en ellos. Y entonces llegó el mensaje de voz. Era la voz de mi madre, pero más pequeña, tensa, como si intentara no llorar. Dijo que le habían hecho algunas pruebas, que los resultados no eran buenos. Algo sobre una masa, algo sobre que se necesitaban más exploraciones. Dijo que mi padre quería hablar conmigo. Y luego vino la parte que no esperaba. Esperamos que puedas ayudar. No lo borré. Tampoco respondí. Simplemente me senté allí durante mucho tiempo, mirando mi teléfono como si pudiera empezar a explicarse por sí mismo, porque en algún lugar de esa voz, enferma o no, estaba la misma mujer que me miró a los ojos después de robarme y lo llamó asunto de familia. Al día siguiente, recibí un correo de mi padre. Solo una línea. Necesitamos tu ayuda con los costes del tratamiento. No nos ignores. Sin contexto, sin adjuntos, sin mención de lo que hicieron o de lo que me hicieron pasar. Solo una suposición de que volvería a asumir el papel que me habían escrito. Pero yo ya no era esa persona. No respondí. Llamé a Teo en su lugar. Ni siquiera dudó. Dijo que no había ninguna obligación legal. Que sus facturas médicas, su situación, su silencio, nada de eso era mi responsabilidad. Luego dijo algo en lo que no he dejado de pensar desde entonces. Esto siempre fue sobre control. Cuando no pudieron hacerte sentir culpable, intentaron asustarte. Y ahora están intentando la compasión. Es solo otra táctica. No estaba siendo frío. Estaba siendo honesto. Pero aún así me hizo sentir como una basura. No porque me sintiera culpable, no lo sentía, sino porque estaban apostando a que me sentiría culpable. Pasaron 3 días. Luego apareció mi tío. No llamó, no escribió. Simplemente llamó a mi puerta como si fuera 1999 y todo el mundo todavía visitara a la gente sin avisar. Parecía más viejo que la última vez que lo vi, como si todo esto lo hubiera envejecido también a él. No se quedó mucho tiempo. Solo dijo que quería hablar, y le dejé. Nos sentamos en la mesa de mi cocina y dijo: realmente está enferma. Etapa 2, algo en el hígado. Todavía no es terminal. El tratamiento es posible, Caro. Luego me dijo algo que no esperaba. Pensaron que esto te haría volver. No lo dijo como si fuera un plan que hubieran tramado. Lo dijo como si fuera una esperanza silenciosa a la que se aferraban. Realmente creían que enfermar borraría todo. Me dijo que estaban pasando por dificultades, que mi padre ya había empezado a vender algunos bienes, que sus ahorros se habían agotado en su mayor parte, que le estaban diciendo a todo el mundo que yo aún no estaba preparada para perdonar. Esa frase se me quedó grabada: no estaba preparada para perdonar, como si el perdón estuviera atrasado, como si tuviera un reloj moral corriendo dentro de mí. Dijo que no volverían a preguntar, que si yo no daba un paso al frente, iban a cortar los lazos para siempre. Le dije que ya no tenía miedo de eso. Asintió. No discutió.
No presionó. Simplemente dijo, creo que esperaban que fueras la persona más madura, aunque ellos no lo fueran. Y luego se fue. 2 días después, cumplieron su amenaza. Me eliminaron del grupo de Facebook de la familia. Mi nombre desapareció del calendario compartido que habíamos usado para las fiestas. Mi prima me escribió y me preguntó por qué no figuraba como contacto de emergencia en el hilo de correos de actualización médica. Le dije que le preguntara a mis padres. Luego vino el bloqueo. Teléfono, todo. Sin mensaje final, sin despedida dramática, solo silencio. No dolió como pensé que lo haría, porque por primera vez en mi vida, estaba finalmente fuera de su alcance. Sin culpa, sin obligación, sin más papeles que interpretar. Solo yo, libre. Han pasado 9 meses. Ni una palabra de ninguno de los dos. Ni mensajes, ni correos, ni disculpas, ni un nos equivocamos. Ni siquiera un mensaje de cumpleaños pasivo-agresivo, que para mi madre era prácticamente una tradición. Cuando me cortaron el contacto, lo decían en serio. Fue limpio, final, preciso, como arrancar una página de un libro y fingir que nunca estuvo allí. Al principio, esperaba que se sintiera como un duelo. Esperé a que la ola golpeara. Me preparé para esas mañanas tranquilas en las que el silencio se sentiría más pesado de lo que su presencia jamás lo fue. Pero esas mañanas nunca llegaron. Seguí esperando sentir pérdida, una pérdida real, pero no apareció. Lo que vino en su lugar fue una especie de paz que nunca había conocido en esa casa. Una quietud que no pedía nada a cambio. Y me di cuenta de algo brutal pero honesto, no los echaba de menos. Echaba de menos la versión de ellos que había inventado para sobrevivirles. Echaba de menos a los padres que imaginé cuando era más joven, los que un día dirían, estamos orgullosos de ti, y lo dirían de verdad. Los que se disculparían y no los seguirían con un, pero tienes que entender. Los que se preocuparían más por mí que por el control. Esos padres nunca existieron. Y cuando finalmente dejé de perseguirlos, cuando dejé de darles oportunidades que nunca se ganaron, toda mi vida cambió. Me mudé de estado, conseguí un trabajo mejor, abrí una nueva cuenta bancaria en otra institución con verificación en 2 pasos, contraseñas nuevas, todo. Hice que limpiaran todos mis dispositivos. Ningún rastro de ID de Apple compartidos, ningún inicio de sesión guardado, nada con lo que pudieran tropezar accidentalmente, de nuevo. Incluso cambié mis contactos de emergencia en el hospital, por si acaso. No saben dónde vivo ahora, y nunca lo sabrán. Mi tío todavía me contacta a veces. En silencio. No hace preguntas, solo envía un breve mensaje cada pocas semanas para decir que espera que esté bien. Aprecio eso más de lo que él sabe. Pero incluso él me dijo después de que todo sucediera, puede que nunca obtengas un cierre por parte de ellos. Puede que tengas que dártelo a ti misma. Tenía razón. Me enteré a través de él de que mi madre sigue en tratamiento, de que mi padre tuvo que volver a trabajar como consultor para cubrir las facturas. Al parecer, intentaron vender la casa, pero el mercado está mal y no consiguieron lo que querían. Le dijeron a todo el mundo que perdieron el contacto conmigo, que me enfadé por un malentendido y elegí la distancia. Omiten el caso judicial, el robo, las amenazas, el sabotaje en recursos humanos. Pero claro, un malentendido. Lo último que recibí de ellos fue una caja vieja que llegó sin remitente en algún momento alrededor del 5.º mes. Dentro había algunas fotos de la infancia, un proyecto escolar que había hecho en 5.º grado, y una nota con 5 palabras escritas con la letra de mi padre: tomaste tu decisión. ¿Adiós? Sin firma, sin fecha. Me senté con esa caja durante horas, tratando de sentir algo más grande, tristeza, culpa, arrepentimiento. Pero todo lo que sentí fue alivio. Porque tenía razón. Tomé una decisión. Y por una vez en mi vida, no se basó en lo que ellos necesitaban, o en lo que esperaban, o en cómo podía evitar empeorar las cosas. Se basó en lo que yo merecía. La gente dice que la familia es para siempre. Que la sangre es más espesa que el agua. Que debes perdonar sin importar qué, porque un día te arrepentirás. Pero esto es lo que nadie te dice: la familia puede equivocarse. La familia puede robarte. La familia puede mentirte a la cara y luego culparte por sentirte herido.
Y a veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es irte. Así que lo hice. Y aquí es donde termina esta historia. Sin reuniones dramáticas, sin abrazos sanadores, sin milagros en una habitación de hospital. Solo yo, viviendo en silencio, honestamente, plenamente, con mi cuenta bancaria segura, mi paz intacta, y ni una sola parte de mí deseando haberme quedado. Se llevaron $4.600, pero yo recuperé toda mi vida.